Buenas noches, bienvenidos a esta casa, a nuestro hotel. Esta noche queremos hablar de la controversia que hay en la diversidad sexual y los derechos. La Paz es una ciudad donde ocurren marchas. Marchamos para todo, generalmente, normalmente, naturalmente, para reivindicaciones, para ampliar nuestros derechos. Pero La Paz es una ciudad que se marca por el carácter de marchas, de respuestas en la calle. El jueves pasado ha sucedido algo insólito. Creo que es la primera vez que veo una cuestión así. Se marchó para recortar los derechos de otros. El alcalde Luis Revilla y su consejo municipal aprobaron la ley 311, que lo que pretende es resguardar, promocionar los derechos de personas con diversidad sexual. El presidente de la FEJUVE, el señor Jesús Vera, convoca el jueves pasado a una marcha contra el alcalde y contra esa ley. Esta noche vamos a hablar de esto porque consideramos que no es un hecho menor, ni por su sentido ni por sus formas. Se trata de una marcha que en definitiva avergonzó a muchos, personalmente me avergonzó. Una marcha contra la comunidad LGTBI, que viene en una larga lucha para frenar la discriminación, para lograr avances en sus derechos. No estamos hablando de una comunidad menor, no estamos hablando de una comunidad de extraterrestres, estamos hablando de personas. La marcha evidentemente ha sido apoyada por muchos colectivos, particularmente colectivos que pertenecen a distintas iglesias. Pues sí, es esta noche sobre esa marcha, esa ley y las distintas aristas que queremos conversar. Hemos invitado, y se estrena, y por primera vez, y me da mucho gusto tenerlo en esta casa, no es hotel, a Julio Córdoba. Él es sociólogo. Julio, no es la primera vez que te quiero invitar porque ya queremos hablar de varios temas, sobre todo de encuestas. Tú eres en realidad un experto haciendo encuestas, dando datos, y me da mucho gusto tenerte, no con los temas con los que anteriormente te he invitado, pero de verdad es un placer que estés acá por primera vez. Pues muchas gracias, el gusto es para mí. Con nosotros también esta noche se estrena Agustín Echalar. Agustín, de verdad es un gusto que por fin tenerte en esta casa, no es hotel, también con temas de los que en la prensa hemos leído, que te gusta hablar, en los temas en los que tienes bastante interés. Muchas gracias, Susana, y te agradezco enormemente que me invites a tu programa. A ti por haberme aceptado la invitación. Con nosotros otra vez, con David Aruquipa. David, un amigo querido de este programa, bienvenido a esta casa, no es hotel. ¿Cómo está, Susana? Saludar a toda la gente que nos está viendo, y creo importante este espacio para dialogar sobre un tema tan importante como son los avances de derechos. Así es, quédese con nosotros en este programa. Queremos hablar de esta ley, de las aristas, de todo lo que eso ha provocado desde las distintas posiciones, y es eso que vamos a analizar en esta casa, no es hotel. Después del corte empezamos. Volvemos a esta casa, no es hotel, y antes de empezar quiero explicar un poco de qué va la ley 311, que promueve el respeto de las personas con diversa orientación sexual e identidad de género. Es una ley autonómica muy bien elaborada, y no se trata de una ocurrencia del Consejo, sino más bien es una ley que responde al artículo 14 de la Constitución Política del Estado, donde dice que el Estado rechaza cualquier tipo de discriminación, ya sea de tipo racial, de tipo sexual o de tipo religioso. También la ley está respaldada por la ley 045, que es la ley del racismo y toda forma de discriminación. Y además de otras herramientas que absorbe de las Naciones Unidas y de la OEA. Es decir, es un material legal, ¿no?, que de ninguna manera está jalado de los cabellos, sino más bien muy bien sustentado por otra normativa existente en el propio país.
Yo quiero empezar contigo, David, y quisiera que nos expliques un poco del contenido de la ley 311, nos expliques los alcances y los alcances de su aplicación. Bien, bueno, la ley 311 ha sido promulgada justamente el 28 de junio, ¿no? Que recordaremos el 28 de junio, con un decreto supremo se declara el Día de las Diversidades Sexuales en todo el territorio nacional, ¿no? Y esta está acompañada con otro decreto supremo que es del 17 de mayo, que declara también en todo el país y en todas las organizaciones estatales realizar acciones afirmativas en contra de la homofobia, transfobia en todo el Estado Plurinacional de Bolivia. Y como tú dices, todo este marco legal, nacional, plurinacional, y todas estas normativas internacionales como de las Naciones Unidas, la OEA, OEI, UNESCO, recomendaciones firmadas por el Estado Plurinacional de Bolivia, pues se recogen en esta ley, ¿no? Entonces esta ley, pero te diré, es tan básica la ley, porque simplemente recoge, si quieres, todos estos documentos y las plantea que en este municipio, ¿no?, se tendrían que realizar acciones de promoción de los derechos humanos para evitar la discriminación de la población con diversa orientación sexual y hacer acciones afirmativas en cada uno de la estructura del mismo municipio. Entonces la ley responde a la necesidad de discutir este tema en todo el municipio. Entonces no es una ley, si quieres, especial para un grupo LGBTI, sino si estamos hablando de diversidad sexual e identidad de género, pues afecta al millón de personas que vivimos en este municipio de La Paz. Entonces no es, por eso digo, no es un tema que responde a los derechos humanos y los derechos humanos no son negociables, ¿no? Por eso veíamos este tema y también la ley, porque acompañamos el proceso de la elaboración en el cómo en el tema educativo los maestros, maestras, padres de familia tendrían que tener, ¿no?, conocimiento, sensibilización respecto a los temas de la diversidad sexual. Cómo desde la comunicación se deben realizar acciones afirmativas para luchar contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género, ¿no?, realizando spots, realizando acciones. Desde lo cultural y lo educativo, pues realizar materiales que promuevan la lucha contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género, manifieste los hechos de violencia, de hostigamiento que se está dando en el sistema educativo. Los datos del bullying homofóbico y transfóbico en nuestro país parecerían datos ocultos. Entonces, justamente es develar estos temas y hacer acciones afirmativas, producir materiales educativos, materiales culturales, para una población que ha sido históricamente excluida. Y esa población históricamente excluida, como es la población LGB, pues puede estar en las mismas familias de los 1 millón de habitantes de esta ciudad, ¿no?, de este municipio. Entonces, en corto, es el contenido de la ley y esas son las acciones afirmativas en el marco de los derechos humanos. Agustín, ¿esperabas que el municipio apruebe la ley 311? Porque, a ver, como vecino, ¿no? Pareciera que un municipio se tiene que ocupar de la luz, del agua, de la seguridad ciudadana, etcétera, ¿no? O sea, de pronto no pareciera, o no sé, que el municipio tenga que ocuparse del LGTBI. ¿Crees que la marcha de repudio se debe a esta acción? Mira, yo creo, en primer lugar, contestando su primera pregunta, por supuesto que el municipio tiene que ocuparse de un tema como este, porque tiene que ver verdaderamente con la vida de la gente, con el bienestar de la gente que vive en el municipio. Y el bienestar tiene que ver con un bienestar sexual que solamente puede existir a partir de libertad sexual. Y me parece que dar leyes o normativas que puedan abrir esos espacios es algo que realmente vale la pena. Yo creo que eso puede dar lugar a que los grupos que tienen formas de vivir su sexualidad de una manera distinta puedan hacerlo de una manera mucho más segura, inclusive. Te puedo dar un pequeño ejemplo. O sea, en el mundo homosexual, en la ciudad de La Paz, que tiene 1 millón de habitantes, no hay un sauna gay. No existe eso. Llama la atención.
Eso existe inclusive en Arica. Entonces, tendrías que preguntarte que hay algún problema en la ciudad de La Paz con 1 millón de habitantes que no puede tener eso. Y tú dirás, ¿y para qué se quiere un sauna gay? Posiblemente porque ese es un lugar donde la gente puede tener su propia vida de una manera más segura. Suena horrible hablar de eso en términos conservadores, pero es una cosa así. Cuando tú pones, digamos, este ejemplo, ¿no es cierto? Supongo que habrán grupos conservadores que les resulta terrible lo que tú expresas cuando se habla de una promoción de libertad sexual en las escuelas. Por lo menos esos son los argumentos de la marcha. ¿Qué opinas al respecto cuando se le dice, digamos, a un padre que a un niño o a un adolescente se le promocione la libertad sexual? Bueno, yo partiría del siguiente asunto. Voy a eso. Quisiera terminar con que evidentemente el municipio tiene que ocuparse y tiene que crear espacios para que haya mayor libertad, que va a llevar a mayor seguridad precisamente a las personas que viven su sexualidad de otra manera. Ahora, en el caso de la educación, yo creo que nosotros, la sociedad boliviana es extraordinariamente conservadora. Eso tiene que ver con nuestro propio pasado. Somos, por un lado, judeocristianos, somos católicos culturalmente, y desde ese punto de vista ese ha sido un tema tabú y ha sido un tema que ha sido relegado a... No se habla de eso. Por el otro lado, creo que el mundo indígena también tiene esas características. Dicho sea de paso, cuando tú ves, puse eso en mi columna de hoy día, Cieza de León, que parece ser que hubiera estado tratando de hacer una guía gay del país que se estaba conquistando, en todo lugar se pregunta y averigua si existe el pecado nefando. Y no había pecado nefando a la vista. Por lo visto, parece ser que los pueblos indígenas también eran homofóbicos hace 500 años. Tenemos una tradición de esa naturaleza. ¿Y qué es lo que tenemos? Tenemos una seguridad de que hay un cierto porcentaje de seres humanos que sí son homosexuales. Y ese porcentaje de seres humanos que sí son homosexuales posiblemente empiezan a sufrir las consecuencias de ser maltratados, de tener que ocultar su sexualidad, etcétera, etcétera, cuando empieza a despertar esa sexualidad. Y esa sexualidad, ahí tendrás que preguntarte cuándo empieza. ¿Empieza a los 13 años? ¿Empieza a los 11? ¿Empieza antes? No te estoy hablando de tener relaciones sexuales, de tener simple y llanamente una percepción de las cosas. Ahora, ese es un tema tremendamente complicado. Es un tema muy difícil, que creo que es tremendamente difícil para un educador, es tremendamente difícil para un padre de familia, es tremendamente difícil para un sacerdote. ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo lo vas a hacer? Es algo que no vamos a encontrar la respuesta, obviamente, en este programa de televisión, pero seguro que lo vamos a encontrar, estos son primeros pasos y vale la pena ir por ahí. A ver, Julio, estos grupos y colectivos marcharon contra esta ley, aparentemente lo hicieron desde un lugar noble, digamos, ¿no? Defender la moral y defender la familia. Para impedir que estos temas, como lo planteaba Agustín, sean impartidos en la escuela, ¿no? ¿Puedes explicarnos de dónde sale de alguna manera esta reacción en contra de la ley, ¿no? O sea, como te digo, parecía que la marcha era, ¿no?, con un fin aparentemente noble, ¿no? Estamos cuidando la moral, estamos cuidando las buenas costumbres, estamos cuidando a la familia, ¿no? Entonces, ¿de dónde sale esta reacción en la sociedad por la diversidad sexual? Hay que caracterizar estos movimientos
Desde mi punto de vista, como movimientos que defienden la familia basada en el hombre proveedor y la mujer cuidadora. Ese tipo de familia es una familia que entra en crisis ya desde el siglo pasado, porque el desarrollo de la economía, tanto en el norte global como en el sur global, requiere otro tipo de familia para la reproducción de la sociedad. Y esta familia, basada en la fuerte división sexual del trabajo, el hombre, repito, que trae las cosas para la casa y la mujer se dedica a cuidar a los hijos, deja de ser funcional para los sectores de la economía más avanzados y por lo tanto empieza a haber una presión de parte del sistema para poder contar con una diversidad de familias y al mismo tiempo con una diversidad de formas de reproducción social, no únicamente basadas en este tipo de familias. Ahora, algunos sectores que han desarrollado su vida, han desarrollado sus percepciones, han desarrollado sus masculinidades y feminidades en función de la familia patriarcal, digamos, ven afectado su sentido de vida, es decir, ven estos avances de derechos de las minorías sexuales o de la comunidad LGBT, incluso la legislación internacional para despenalizar el aborto, por ejemplo, como ataques a este tipo de familia específica. Y es en respuesta a estos avances normativos y en defensa de este tipo de familia que surgen estos movimientos ciudadanos, no solamente en Bolivia, sino en toda Latinoamérica y en general en todo el mundo. Ahora vemos en las noticias internacionales que este tipo de demandas de ampliación de derechos y estas reacciones conservadoras son un fenómeno transversal para gran parte del mundo. Ahora, estos grupos desarrollan una alianza, si se quiere, con sectores religiosos de corte conservador, en nuestro caso, tanto católicos como evangélicos, que van a fortalecer esta reacción de defensa de este tipo de familia que se ve amenazada por este desarrollo normativo. Es de ahí de donde surgen estos movimientos. Y quisiera resaltar una cuestión más. Hay básicamente tres demandas de estos movimientos conservadores. La primera demanda es mantener la criminalización del aborto, porque mantener la criminalización del aborto implica al mismo tiempo mantener el control sobre el cuerpo de las mujeres. Y un requisito esencial para este tipo de familias es precisamente ejercer el control sobre el cuerpo de la mujer. La segunda demanda es limitar todo derecho de las minorías sexuales, porque limitar estos derechos implica mantener en la cultura esta visión de que lo heterosexual es lo normativo, es lo natural, es lo que Dios manda, y por lo tanto esta heterosexualidad normativa es la base para estas familias donde el hombre... Tradicionales, sí. Y la tercera demanda, que es muy fuerte, es impedir que en las escuelas se enseñen estos derechos. Se hable de estos derechos, porque el hablar sobre estos derechos en las escuelas implica, pues, debilitar los contextos normativos de estas familias tradicionales heteronormativas. Esas son sus tres demandas básicas y no es casual que frente a la promulgación de la Ley 311 del gobierno municipal haya surgido este argumento de que con esta ley se está ingresando a los colegios para adoctrinar a los niños con la ideología de género. Ahora, si nosotros leemos la Ley Municipal 311, en ninguno de sus artículos se establece que va a haber una enseñanza en el currículum de la educación formal sobre estos temas. Y no se habla sobre eso, pero ya surge este discurso para
impedir, si se quiere, cualquier referencia en los colegios a este tipo de derechos. Agustín, en tu columna de hoy, evidentemente con lo del final, lo que señala Julio, son 27 artículos que tiene la ley 311 y en ningún lado menciona ni el recorte de los derechos de una familia natural, tradicional, como le llaman, ¿no? Tampoco hablan de un programa, y no le vamos a llamar adoctrinamiento, un programa de capacitación, un programa... es que la ley no lo señala de esa forma, ¿no es cierto? Parte de nuestra visión, ¿no? Correcto, ¿no? Entonces, es decir, habla de un tema de promoción de derechos dados ya, ¿no es cierto? Refuerza una legislación ya existente, etcétera. Pero yo me pregunto, tú en tu columna señalabas, apuntabas que de alguna manera esta reacción respondía a la ignorancia de Jesús Vera, el dirigente de la FEJUVE. ¿Solamente se trata de un tema de ignorancia, Agustín? Bueno, yo personalmente creo que es un tema de ignorancia. Yo no coincido mucho con la visión que tú tienes. Seguramente hay una parte de eso, pero yo creo que básicamente la humanidad en sí ha tenido que ir armando y estructurando su sociedad y creando límites y tabúes, porque si no habían esos tabúes no se seguía adelante. En épocas en que las condiciones de salud eran mínimas, en que la posibilidad de curarse de cualquier enfermedad de transmisión sexual eran no existentes, la forma que hubo de parar eso era prácticamente aboliendo la sexualidad, que no se podía porque si la abolías completamente no había reproducción, entonces limitabas esto al matrimonio, etcétera, etcétera. Y yo creo que a medida que las cosas han ido avanzando en el siglo XX y en el siglo XXI, las cosas se han ido poniendo más en su sitio en la medida en que tú ya no necesitas recurrir a tabúes, puedes recurrir a aspectos científicos y puedes saber que la gente puede disfrutar de la vida, disfrutar del sexo, tener placer y ser por eso feliz a partir de modos de manejar su sexualidad de una forma distinta. No estoy muy seguro de que sea un tema estrictamente patriarcal, porque además hay casos clarísimos de familias monoparentales, madres que tienen hijos homosexuales, que son precisamente madres proveedoras, etcétera, etcétera. Por eso es que no compro completamente esa visión. Ahora, yo creo que esta normativa, la de la alcaldía, tiene obviamente, implícitamente, por suerte, algo que ver con educación. Porque a la larga va a tener que funcionar eso. Porque si tú no... La educación, el colegio, no está... La escuela no es tuición de los municipios. Pero si no tiene que haber discriminación ahí, tienes que tener a los profesores que tienen que ser respetados. Tiene que haber... Es algo transversal. Es así nomás. Claro. Tú decías, apuntabas que tiene que ver con la ignorancia. ¿Crees que es la misma ignorancia la que provoca la impugnación por parte de los asambleístas Óscar Ortiz y Horacio Pope, la ley de 807 de identidad de género? Yo me imagino que en términos... Yo creo que puede ser eso. Mira, no estaba consciente de que Óscar Ortiz y Pope hubieran impugnado esta ley. La ley de identidad de género. Sí. No estaba consciente de eso. Supe que había habido esta impugnación, pero que obviamente a mí me pareció que los colectivos religiosos, en ese caso, también, entre comillas, tenían la razón en su sinrazón. Es obvio que la ley de identidad de género es una puerta que abre al matrimonio homosexual. Es verdad eso. Ese es un primer paso. Y está bien que sea así.
Pero yo me iría a un personaje que puede crear más simpatías en general. Obama. No, Obama tuvo durante buena parte de su vida política y aún siendo presidente un cierto rechazo, por ejemplo, a la idea del matrimonio homosexual. Y un día de esos declaró claramente, ¿saben qué? Unas personas que conozco me han explicado claramente cuáles son sus sentimientos y cuál es su situación respecto a esto, y ahora he cambiado de opinión. Yo creo genuinamente que el que se informe a la gente de una manera más clara, el que se salga de los tabúes, el que se deje de creer que, por ejemplo, tienes que seguir una escritura hecha hace 4000 años, es que vas a salir adelante y vas a entender las circunstancias respetando mucho más a los que sienten y aman diferente. Es increíble el punto, la transversalidad sobre este tema. Vamos a tener que sentar por recomendación de Agustín Echalar a Jesús Vera, a Óscar Ortiz y Horacio Pope y otros, ¿no? Que más allá de su tienda política, les toca ilustrarse un poco. Pero a mí me gustaría... Yo quiero hacerte una pregunta. Esta ley, la 311, ¿no? ¿En qué se diferencia normativas anteriores? Porque ha habido el rechazo a esta ley, una marcha, una vergonzosa marcha, honestamente, ¿no? Pero ¿en qué se diferencia a otra normativa que no haya existido ya antes, David? Mira, primero me gustaría plantear lo que Agustín decía, que la ley 807 de identidad de género permite que haya matrimonio homosexual. En realidad, no es así. No permite, pero es un paso. Claro, obviamente, yo creo que el tema del matrimonio debería ser igualitario para cualquier ser humano, indistintamente a la pareja que quiera, ¿no?, construir un proyecto de vida y quiera construir un proyecto de amor entre dos personas. Porque al final, por eso es que hoy día también en la columna yo planteaba que necesitamos tener una política de educación en sexualidad integral en el marco de un proyecto justamente a lo largo de la vida, ¿no? Y es como planteaba, es que la sexualidad no es un tema, ¿no?, de coito sexual, sino es una posibilidad de construir tu sexualidad de acuerdo a aquellos placeres, de acuerdo a aquellos sistemas de que te conforman como ser humano, y eso te va a permitir también relacionarte en todos los ámbitos, hasta en lo político y otros temas, ¿no? Entonces, obviamente que esta ley 807 ha beneficiado y beneficia a la población transexual y transgénero. Ellas sí, porque si han construido su identidad de género como mujeres, son mujeres. Y ellas tienen en el cuerpo esa construcción política, ¿no?, esa construcción identitaria. Y en muchos casos, ¿no?, por eso quiero entrar a ese tema antes de responderte, en muchos casos ellas han sido expulsadas de sus casas desde sus 10, 12 años por mostrar esa diferencia de su construcción. Entonces, ahí conecto con el tema de la ley y otras leyes. Si tuviéramos una política de sexualidad integral, en el cual el padre, la madre, los maestros, maestras, los estudiantes supieran que esa diferencia no es negativo, sino más bien hay posibilidades de acompañar para que esta persona, este niño o niña, construya su identidad en libertad. Porque eso dice nuestra ley, la capacidad de tomar decisiones en tu vida. No les están dando un adoctrinamiento de que el gay es esto, la lesbiana es esto, el travesti es esto. Yo voy a actuar un poco acá de abogado del diablo, pero los grupos que justamente impugnan la ley, lo que señalan es que los niños no tienen la capacidad todavía de tomar decisiones. Pero yo ahí les consulto, que ellos también han sido niños o niñas. Yo fui niño, ¿no? Yo fui niño y sí sabemos que ya nuestro cuerpo, el descubrimiento de nuestro cuerpo nos permite tomar decisiones. Entonces, ¿qué estamos hablando de los derechos del niño universales? ¿Qué estamos planteando entonces en abril, el 11 de abril, de que planteamos el Congreso de los niños o niñas para tomar decisiones sobre los temas que le competen?
los infanticidios que hay, las violencias hacia los niños y las niñas, las violaciones que justamente estábamos viendo en los medios de comunicación. O sea, por favor, ¿no? O sea, yo creo que ahí sí tendríamos que entrar a una reflexión política y también de hacer valer la voz de los niños y las niñas. Y ahí yo agarro, justamente hoy día ha sido la marcha del orgullo en España, y ahí decían, ¿no? Aguanten niños, aguanten niñas LGBTI que luego decidirán su identidad, pero que no haya más violencias con ellas. Hemos sido sobrevivientes de una sociedad patriarcal, machista, en eso yo coincido mucho con él, con Julio, ¿no? Respecto a estos elementos que están haciendo que las familias, ¿no? Que las familias intenten ver en blanco y negro únicamente esa diversidad de colores que justamente nuestra bandera del arco iris lo plantea. Esa diversidad de las sexualidades que deberían ser un derecho humano construido en cada uno, y no seamos víctimas, porque cada uno de nosotros, cada uno de los gays, lesbianas, trans, y eso sí es una responsabilidad tanto nuestra como del Estado, de recoger esas memorias, esas historias de cuánta violencia, cuánta discriminación. Y en este momento yo estoy aquí sentado, pero ¿cuántos han quedado en el camino? ¿Cuántos se han suicidado a sus 12, 13 años? ¿No? ¿Cuántas violencias en este momento está ocurriendo en una de esas familias que dicen, ¿no? Con mis hijos no te metas, yo lo puedo matar aquí adentro, ¿no? Eso es lo que te dicen. Y en mi casa, en mi hogar, ha sido esa la situación. Ustedes no se metan, yo sé educar a mi hijo, bajo mis valores, Entonces, ¿qué tipo de libertades estamos dando a nuestros niños y niñas para que ellos puedan decidir tanto su creencia religiosa, tanto su sexualidad, tanto su posibilidad política de decidir? Entonces, tenemos que enseñar a tomar decisiones a nuestros niños y niñas. Ahí quédate un ratito. Julio, yo quiero hacerte una pregunta antes de seguir avanzando en el bloque, porque me parece fundamental. Uno de los temas que se han puesto sobre la mesa, que los opositores y justamente quienes impugnan a esta ley, se basan en que son opciones falsas, que en realidad lo que se estaría fomentando, ¿no?, es una ideología de género, ¿no?, que se quiere imponer una ideología de género. Yo lo que te quiero preguntar es, ¿qué es la ideología de género? Que nos puedas explicar, que le puedas explicar a la gente que nos está viendo, ¿de qué se trata este fenómeno de la ideología de género? Bien, la ideología de género es en realidad un recurso discursivo de los grupos más conservadores para referirse a toda política inspirada en un enfoque de género y inspirada en la equidad de género. Entonces, estos grupos conservadores añaden al concepto de género el concepto de ideología en términos de una falsa conciencia o algo que distorsiona la realidad. Y al hablar de ideología de género, con esa palabra, se están refiriendo a que todas estas políticas que están impulsando tanto organismos internacionales como los estados para una mayor equidad de género, para un mayor respeto de las diversidades sexuales, es en el fondo una ideología. Son creencias falsas que buscan distorsionar la realidad. Ese es el recurso discursivo de estos grupos conservadores, y este concepto de ideología de género marca además una segunda etapa en la evolución de los grupos conservadores. Es decir, en una primera etapa, los grupos conservadores tenían como portavoces a actores religiosos, básicamente sacerdotes y pastores evangélicos. Hay que recordar aquí, por ejemplo, que en el debate que se armó en Bolivia con la Ley Marco de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos en el gobierno de Carlos Mesa en 2004, los que liderizaban la oposición eran básicamente actores religiosos, es decir, sacerdotes, obispos y arzobispos, y también pastores evangélicos. Pero esta etapa donde estos grupos conservadores eran liderizados expresamente por actores religiosos, más o menos llega a su agotamiento hacia principios de este siglo, en la primera década de este siglo, y estos grupos conservadores empiezan a asumir una segunda etapa
en la cual son liderizados más bien por personas no religiosas, por laicos, por profesionales. Ahora bien, estos grupos ya de profesionales empiezan a desarrollar un discurso que trata de separarse del discurso puramente religioso y trata de presentarse como un discurso más científico, un discurso más académico. Y es en este intento de esta segunda etapa de esta evolución que surge el tema del concepto de ideología de género, que es un discurso básicamente para deslegitimar estas políticas de equidad. Cuando avanzan un poquito más, estos quienes apuntan que se trata de la ideología de género, etcétera, dicen que esta ideología proviene del marxismo cultural. Pero hay muchos luchadores, también los luchadores por las diversidades son diversos, claro. Somos diversos, no provienen de una sola corriente ideológica. ¿Por qué ocurre esto de apuntar, señalar la ideología de género, el origen marxismo cultural? ¿A qué se refieren? Yo creo que es otra vez un recurso discursivo de apelación a los grupos conservadores a los cuales ellos se dirigen. Cuando se están dirigiendo a los grupos conservadores, quieren evocar en la mente de estos grupos al marxismo ateo que quieren mostrar un panorama de una conspiración internacional, si se quiere, y para eso evocan al marxismo ateo de los años 60 y 70, según este discurso, que venía a destruir nuestra civilización occidental y cristiana y venía a destruir la familia. Y fue el discurso de los gobiernos militares, ¿verdad?, para poder llevar adelante sus regímenes dictatoriales. Ahora, cuando utilizan el tema de marxismo cultural como el referente teórico para esta ideología de género, están buscando que estos grupos conservadores evoquen en su mente esta conspiración internacional de marxistas que se valen de las Naciones Unidas y de otros organismos internacionales y, según este discurso, su fin es destruir a la familia. Entonces es una manera de movilizar a las personas para que respalden sus posturas. Bueno, es básicamente el discurso. Prohibido que alguno que apunta sobre la ideología de género se haga la burla del imperio y todas esas elucubraciones que luego de las que podemos reír tanto. Bueno, pero solamente aquí quisiera añadir una cosa más, es decir, los líderes de estos grupos por ejemplo, apuntan sus dardos discursivos contra la ideología de género, el marxismo cultural, pero abiertamente también respaldan en varios de ellos las políticas de Donald Trump, por ejemplo. Es decir, abiertamente, no disimuladamente. Entonces, de hecho, detrás de todos estos recursos hay una intención por básicamente dividir el mundo entre buenos y malos y colocar las políticas más conservadoras en el lado de los buenos, porque se supone que son estas políticas las que defienden a la familia. Tremendo, vamos a hablar más adelante. Tú me señalabas unos twitters, etcétera, de algunos diputados, ex senadores, que de hecho lo ponen, ¿no? Anotan larga vida Mr. Trump y juzgan lo que tú señalas, el tema de la ideología de género que ha venido a destruir la familia, la sociedad boliviana. Quédese con nosotros en esta Casa No es Hotel, volvemos después del corte. Volvemos, esta casa no es hotel, estamos hablando del tema de la diversidad, de la homofobia, de lo que ha sucedido a partir de la aprobación de la ley autonómica 311. Agustín, tú eres conocido por opositor y creo que la pregunta que te voy a hacer es justa. ¿Crees que el gobierno de Evo Morales ha tenido avances importantes en beneficio de los derechos de la comunidad LGTBI? Yo creo que sí, yo creo que definitivamente sí, a pesar del presidente Evo Morales. O sea, el presidente Evo Morales ha tenido expresiones muy duras y precisamente tiene que ver
y aquí aclaremos, un nivel de ignorancia que utilizo la palabra con profundo respeto, ¿ya? Pero el presidente Morales, cuando era candidato y se le preguntó sobre cómo era el mundo gay aymara, él dijo, en el mundo aymara no hay gays, no hay homosexuales. Y parcialmente tenía razón, porque los homosexuales del mundo aymara eran expulsados, ya sea a la ciudad o fuera del país. Y además se les quitaba sus pertenencias. Porque el castigo que hay para un homosexual en el mundo indígena, tradicional, no es que te vas a ir al infierno, sino que eso significa 7 años de mala suerte. Y esa mala suerte no solamente la tienes tú, sino tu entorno. Por lo tanto, la comunidad te tiene que expulsar, porque si te toleran, vas a tener la mala suerte ahí. Ahora, yo te digo, después hay la historia famosa de los pollos, etc. Pero a pesar de eso, y cómo se han ido dando las cosas, hemos terminado teniendo mira, la Constitución, la Constitución que ha sido aprobada bajo el gobierno de Evo Morales ha cometido un gravísimo error. En ese sentido podríamos decir que fue un gran retroceso, porque la Constitución antigua, cuando hablaba de matrimonio, hablaba de la unión de 2 cónyuges, de 2 personas, sin mencionar el sexo. No lo hacían porque eran adelantados, sino porque ni se les pasó por la mente que podía haber algo diferente. Si hubiéramos mantenido eso, ahorita tendríamos el matrimonio homosexual porque estaría dentro de la Constitución, porque sería de 2 personas. Y lastimosamente, cuando se hizo la Constitución, influyeron las iglesias evangélicas que tienen un gran peso en los movimientos indígenas y pusieron hombre y mujer. No fue solamente la iglesia católica, es más, ni siquiera sé si estuvo ahí, pero sí fueron las iglesias evangélicas. No tenemos que olvidar quién era la presidente de la Asamblea Constituyente. Sí, pero sin embargo, los artículos 14 en el parágrafo 1 y 2 de la Constitución justamente hablan de evitar la discriminación sexual, ¿no es cierto? Exacto. Religiosa y racial. Y por otro lado tienes la ley 045 contra el racismo y toda forma de discriminación, que han permitido que leyes como la que hoy tenemos, la ley 311 que aprueba el municipio de La Paz, puedan existir. Bueno, yo te diré, yo creo que este es un momento que es mucho mejor para la gente que vive su sexualidad de una manera diferente, que lo era posiblemente hace 20 o 30 años. Eso te lo puedo firmar sin mayor problema. Creo que eso es parcialmente como tener celular o como tener internet. Porque, y ahí hay un pequeño detalle que también lo he mencionado en mi columna, si no quiere, algunas personas no quieren que se metan con sus hijos, que se van a volver menonitas, con todo el respeto a los menonitas, van a romper todas las comunicaciones que hay, porque a final de cuentas lo que nosotros estamos viviendo es una normalización de estas opciones homosexuales y transgénero, etcétera, gracias a una avalancha que viene de todo el mundo. Hoy en día tú tienes acceso a información, ya sea científica, ya sea de entretenimiento, ya sea pornográfica, si quieres, que inclusive, y te digo, hay cosas que teóricamente son malas y que terminan siendo buenas para algunas personas. Y en ese caso, tú tienes factores culturales que consolidan y hacen que una persona se sienta más segura de sí mismo porque no había sido el único. Existe literatura sobre jóvenes homosexuales de hace 60 años que se suicidaban en Estados Unidos o en Europa porque creían que eran los únicos. Y hay ¿no? Que eran una rareza tal. Y hoy en día la generación, los chicos que tienen seguramente 18 años y antes, saben que no son los únicos, ni en Bolivia ni en el universo.
Ay, Susana. La tecnología ayuda. Sí, yo creo que el tema de los derechos humanos no ha sido una concesión, ¿no? O sea, ha sido una lucha política también intensa de parte de los movimientos TLGB, en articulaciones con movimientos feministas, justamente viendo un proyecto de país, como lo plantea, despatriarcalizado, descolonizado, aprendamos a construir un nuevo proyecto de país, y en eso, pues, ha hecho que nuestro país se plantee como un Estado laico, ¿no? Entonces, y en el tema que mencionabas respecto a las autoridades o la asamblea, cómo está constituida, sí hay del Partido Demócrata Cristiano, si hay un Andrés Quiroga que está ahí, una Paola, Andrés Ortega, está Paola Zapata y otros que abiertamente, y Pope, no nos vamos a olvidar de Pope porque él ha puesto el acto de inconstitucionalidad de la ley 807. Entonces, si somos un Estado laico, si hemos planteado una mirada de Estado laico, pero no un Estado laico que desconoce las religiones, sino más bien un Estado laico que plantea las libertades y la democracia a partir de la participación de todos y todas en igualdad de condiciones. Entonces, toda tu creencia personal, particular de tu iglesia, pues debería dejársela en la puerta de la Asamblea Plurinacional, para responder ante la realidad de la gente. Pero ahí, ¿no? David, ¿no te parece que, por ejemplo, a ver, voy a volver a la ley municipal, pero creo que me sirve para ejemplificar muy bien lo que tú estás diciendo? La marcha, como tú lo decías en el corte, Agustín, no ha sido grande, pero sí es una marcha importante por el mismo hecho de su existencia, ¿no? Creo que marca un punto, porque como lo que estábamos hablando, es una marcha que lo que estaba es promocionando derechos y alguien marcha para que no existan esos derechos, imagínate tú. Pero una norma bien elaborada, como es la ley municipal, que tiene, ¿no?, que se respalda de toda la normativa legal, por lo tanto es una ley bien hecha, tiene que ser comunicada y tiene que ser defendida por quienes han impulsado que exista esa norma. Y ahí yo veo una deficiencia de la alcaldía. No he visto un Luis Revilla haciendo pedagogía sobre esta ley, ¿no? Hoy invité a Cecilia Chacón, no ha contestado la invitación, ¿no? No ha podido venir, no sé, es decir, ¿qué pasa con el compromiso también que hay por detrás de una normativa? Es un 28 de junio, entonces yo le entrego una normativa a una comunidad para que, no sé, ¿no? ¿Qué pasa también con el compromiso de una autoridad, ¿no es cierto?, con la normativa que uno promueve? Justamente, ¿no? Yo creo que ahí sí es un tema de asumir, ¿no? Esta ley 311 como una ley que se ha generado en respuesta de un colectivo históricamente excluido y con toda una historiación política en este municipio. Ahora, obviamente, que esto también ha planteado a la marcha que vamos a ir como fines políticos de ir en contra de Revilla a partir de Jesús Vera, valga la ironía, ¿no?, de su nombre, Jesús, ¿no? Entonces, ahí veíamos dos situaciones, ¿no?, cuando nos reuníamos para analizar este tema y veíamos. Jesús Vera está planteando una marcha que salió el día jueves, ¿no?, articulado con otros movimientos, ¿no?, con Mis Hijos No Te Metas, con algunas iglesias. No ha sido una manifestación masiva, tal vez ha sido como una prueba, un laboratorio de veamos cuáles son las reacciones. Un desconocimiento total respecto de la población, ¿no? Y entre medio este tema político que de alguna manera el municipio, ¿no?, las autoridades municipales han planteado, esto es un tema que está yendo en contra del alcalde, ¿no? Y es un tema que se está volviendo un tema político partidario. Y no vamos a entrar a ese nivel de debate, sino vamos a defender la ley como se lo hicieron en algunos espacios, pero sí no dieron la cara, ¿no?, respecto a la defensa frontal de la ley, justamente por estas situaciones. Pero ahí es importante recordar que estos avances y la misma ley 311, si bien responde a la ley 45 de lucha contra el racismo y toda forma de discriminación, ahí plantea que estas acciones de incitación al odio, de violencia, de discriminación que ha promovido esta marcha,
es un asunto penado en nuestro país ahora. Claro, ¿no? la ley 045. Claro, la ley 045 correcto. plantea y define claramente qué es homofobia. Homofobia es la aversión hacia las personas del mismo sexo. Y Transfobia hacia las personas Y la declaración del dirigente Vera está... ha sido totalmente, y por eso es que también ahora se está iniciando un proceso, no un proceso penal, mediante el Comité de Lucha contra el Racismo y toda forma de discriminación, que es la instancia que debería hacer este seguimiento. Y ahora, ahí hay una situación. ¿Han iniciado ustedes, sí. te pongo solamente de curiosidad, algún proceso contra el diputado Pope? No. Contra Pope sí, claro, contra Pope sí, ahí está una acción que se está generando ya a nivel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, ese es un tema que también hay que discutirlo. Pero en el tema de esta movilización, en nombre de Con mis hijos no te metas, estamos defendiendo la familia, pro vida, ¿no? Ahí planteábamos la libertad de pensamiento, decía, nosotros tenemos la posibilidad de sentir, pero cuando una ley ya te plantea que estás incitando al odio, a la discriminación, ya no hay libertad que valga. Porque es una situación de que estás entrando a ser un grupo delictivo. ¿Por qué? Porque estás promoviendo, ¿no?, acciones de odio, de violencia, que pueden traducirse luego en asesinatos, que pueden traducirse luego en persecución, en hostigamiento, y que eso puede o está generando a nivel de América Latina un retroceso en el tema de los derechos humanos. Es por eso que creemos que Con mis hijos no te metas, que es una organización que, si bien entra con estos preceptos que bien lo ha mencionado Jesús, no voy a entrar a repetir este tema, plantea, ya se estaría llegando, ¿no?, a constituir en un movimiento ya delictivo también, porque está yendo en contra de una ley 45. Y estas cabezas principales de Con mis hijos no te metas han surgido pues en otros países. Surgió en Perú, que ellos están viniendo aquí como pastores convertidos, vamos a convertir a la población, y están empezando a utilizar mala información y están promoviendo el odio a nuestra población respecto a unos derechos ya alcanzados en nuestro país. Entonces, por eso yo creo que más bien las familias, el municipio debería estar atento a estas situaciones. Y por eso es válida la ley 311, porque la ley no es el fin. La ley más bien es el inicio para poder generar estos espacios de diálogo, para poder generar, señores del municipio, la homofobia, la transfobia es penada en este municipio, no incite al odio. Es avancemos en este país, ¿no? En este país. Sí, ¿no? la Constitución, en este país. la Constitución es constitucional. lo avala, sí, claro, ¿no es constitucional. Entonces es yo irónico, creo que es irónico esta cuestión del hashtag, no, este movimiento, Con mis hijos no te metas, porque ellos apelan con la educación de mis hijos, de eso me encargo yo, ¿no? Pero con el útero de las mujeres no hay ningún problema, con eso sí se meten. Claro, o sea, yo no me meto con sus hijos, pero ellos se meten con mi útero. Claro, y además a mí me ha gustado mucho en la entrevista que hacían, ¿no?, un periodista, y le decía, hay 37 infanticidios en este país en estos 6 meses, 61 feminicidios, 12.746 violencia intrafamiliar, 726 casos de violación, y el 70% es en sus propios hogares y familias, a los niños y niñas, las violaciones, etc. ¿Qué está haciendo este movimiento, usted, señor Jesús Vera, y toda la gente que va a ir respecto a estos temas? ¿Han salido siquiera? Y eso es en los 6 meses que se ha dado, de enero a junio, y una ley que se aprueba hace unos 5 días, listo, ¿no? Armar todo una movilización en contra de este tema. ¿Es el miedo? ¿Se quiere generar miedo respecto a la presencia de la población LGB? ¿Cuáles son las intenciones realmente ocultas en este marco, ¿no? ¿Cuánto está costando negociar con los derechos de la población LGB? Julio, ¿qué crees que lo que viene en futuro, este tipo de marchas tendrán continuidad? ¿Este tipo de grupos se seguirán manifestando? Yo tengo la sensación de que hay un avance conservador muy abierto. Sí,
A ver, una pequeña aclaración respecto a lo que se estaba hablando anteriormente, y es que el movimiento Con Mis Hijos No Te Metas oficialmente aclaró que no estaba respaldando esta marcha por un tema de cálculo político, porque se alió con Jesús Vera, solamente para aclarar. Lo mismo las Iglesias Unidas de la Paz, Iglesias Evangélicas Unidas de la Paz, aclararon que no respaldaban la marcha, probablemente por eso Pero estaba Aruquipa, el que es el líder, y estaba la presidenta nacional de la Asociación Cristiana. Sí, pero a título personal, no había un respaldo. Hubo desinteligencias ahí en el movimiento evangélico, por eso probablemente también ha perdido fuerza. Solamente para aclarar en esta... Bien, bueno el apunte, muchas gracias. Este punto. Pero esta no es la primera marcha. Quisiera traer a memoria la marcha que sí se hizo con respaldo de todos estos grupos contra la Ley de Identidad de Género. El 2017, o el 2016, perdón, 16. El 2016. Una marcha que en Santa Cruz tuvo su epicentro y que congregó a miles de personas, evangélicos, católicos y también que no tenían ninguna militancia religiosa. Y es probable que este tipo de marchas y este tipo de manifestaciones sí continúen a futuro. Ahí salieron, no sé si tú recuerdas, Julio, muchos estudiantes de colegios católicos obligados en esta lógica de con la educación de mis hijos no te metas. Sí. Si tú tenías la mala suerte de poner a tu hijo en un colegio católico, pero tienes no tienes ningún problema con, no eres homofóbico, resulta que tu hijo estaba marchando contra algo que tú como padre no crees. Sí, y probablemente este tipo de acciones sigan, es decir, sigan saliendo colegios confesionales casi de manera obligada a expresarse contra estos avances de derechos. Pero también quisiera recalcar que somos una sociedad que espontáneamente estamos contra estos derechos. En una encuesta que se hizo el 2015, se evidenció que el 74% está en contra del matrimonio homosexual y el 78% está contra la adopción de niños por parejas del mismo sexo. O sea, estamos hablando de casi un 80% de personas que espontáneamente apoyan estas acciones conservadoras. Unos datos más. En la encuesta mundial de valores se ha podido identificar que Bolivia es uno de los países en Latinoamérica más conservadores. Es decir, tenemos una cultura donde la mujer tiene que básicamente cuidar primeramente a los hijos y poner en un segundo lugar su realización profesional, por ejemplo, y una cultura que privilegia la obediencia, el respeto y la sumisión de los niños frente a su independencia y a su autonomía, y a su imaginación y a su creatividad. Es decir, de hecho, somos un país culturalmente bastante conservador, y estas marchas y estas posturas no van a necesitar en realidad muchas coerciones institucionales porque tienen una base cultural bastante amplia, ¿verdad? Es decir, lo raro sería que la población no se movilice, la verdad. Es decir, vamos a ver movilizaciones, y yo no diría que es por un avance conservador, sino que hay una cultura conservadora de base que permite estas expresiones. Y solo cuando las políticas de mayor equidad de género, de mayores derechos para las diversidades sexuales se plantean sobre la mesa, entonces surgen estas manifestaciones conservadoras, pero que tienen una amplia base en la población que va a respaldarlas explícita o implícitamente. Pero hay el tema de la práctica. O sea, uno es el dato que se comenta y que tú espontáneamente podrías decir, ¿no? Decir que, no, yo creo que como dice, ¿no? Esa encuesta que también la vi, dice las mujeres deberían llegar vírgenes al matrimonio, ¿no? Que las familias, porque la familia es la cuidadora del hogar, ¿no? Entonces, esos datos son espontáneos, pero en la práctica, ¿qué vemos, no? Entonces, yo creo que también hay que hacer un análisis sobre la práctica, la cotidianidad de nuestra sociedad y cómo estas respuestas también se hacen en torno a una situación de lo políticamente correcto y qué es lo que debo responder, ¿no? Bueno, yo sinceramente estoy convencido de que esta es una sociedad conservadurísima, ¿no? Y que más bien las cosas se están viviendo de una manera hasta más rápida de lo que uno podría imaginar.
Y creo que estos pequeños exabruptos, no puedo considerar mucho más que un exabrupto lo que ha pasado con Vera. Vera es un tipo que se ha auto-incinerado directamente, porque es una persona que no va a poder ser tomada en serio para nada a partir de ahora, porque realmente es un papelón en todo sentido lo que ha hecho el jueves pasado. Yo creo que no tenemos que preocuparnos por eso. Yo creo que el lograr una sociedad más inclusiva precisamente en estos temas de la diversidad sexual, etcétera, etcétera, es algo que está en el camino, estamos en esa dirección y que obviamente no va a ser mucho más rápido, tampoco mucho más lento de lo que uno cree, y que posiblemente eso ha de tener más éxito a partir de menos confrontación. No, si es que tú creas situaciones de confrontación, si tú tienes un discurso muy agresivo, que podría ser respetable básicamente, es muy posible que precisamente ese conglomerado enorme de gente conservadora ha de reaccionar en forma negativa. Creo que eso es lo que sucede con mucha de la gente, que inclusive tal vez algunos hayan seguido por sus sentimientos el llamado de Vera, ¿no? Ahora, yo pienso que tengo un par de cositas que quisiera argumentar contigo. Yo creo que los niños en realidad no tienen que decidir tanto, no pueden decidir muchas cosas. Lo que tú tienes que, evidentemente, es difícil decir, yo quiero que mis hijos decidan qué religión van a tener, o quiero que mis hijos decidan. Eso se va a dar con el darles la tiempo. libertad de que ellos lleguen a un momento a tomar decisiones. No, lo que tienes que hacer es, ante todo, proteger a los niños de que no sufran por situaciones determinadas, precisamente porque hay niños que han de saber desde muy niños cuál es su opción sexual. Y eso es algo que tendría que hacerse. Ahora, yo quisiera hablar un poquito de esta ley. La ley, digamos, me parece que está bien, pero me parece que tiene un problema que tiene que ver con nuestra cultura, ¿no? ¿Han notado los considerandos que tiene? Hasta llegar al último considerando ya te aburriste y ya no lees la ley prácticamente, ¿no? Tendría que ser mucho más concreta y escueta y plantear las cosas directamente, y podría llegar a puntos más claros. Porque a final de cuentas, lo importante, y eso lo ha dicho Revilla en una entrevista, es que empecemos porque el aparato municipal sea profundamente respetuoso de las personas con diversidad sexual. Y a eso sería ya un paso mucho más grande que dar discurso. Y finalmente, un pequeño detalle. En esta ley hay dos cositas que me han llamado la atención que habría que borrarlas porque las pusieron sin necesidad. Una es esa obligación de vivir tu sexualidad en forma saludable. ¿Por qué? Yo sabré cómo vivo mi sexualidad, cada cual sabrá cómo la vive. No, ese saludable en realidad puede ser muy mal utilizado en momentos claves para algo. Yo no sé para qué han puesto esa frase. Y finalmente han puesto una frase más respecto a esa convivencia armónica con nuestras tradiciones culturales. No, señores, nuestras tradiciones culturales, sean la católica o judeo-cristiana que tenemos, por un lado, o sea, lo andino, no son amables con las personas homosexuales. No lo sé, porque luego el momento que hay gran poder, el momento que hay entrada, el momento que hay, digamos, donde la cultura se hace baile, qué sé yo. Yo he visto a la comunidad, tú perteneces a la familia Galán, es decir, yo ahí no te tengo que contar que... Pero eso ha habido a lo largo de los siglos, hay la excepción, pero tienes verdaderamente, y si tú hicieras un referéndum, que dicho sea de paso, la Iglesia dice, sobre los temas que ustedes estaban tocando acá,
ganan los conservadores, lo siento mucho. No, pero ahí solo un puntito. Me tengo que ir a un Ah, corte, ya, ok. vuelvo contigo y ya, lamentablemente, a cerrar. Quédese con nosotros. Tenemos lamentablemente 30 segundos para cada uno para dar una conclusión con lo que quiere que se quede la gente. Un programa donde ha participado mucha gente en redes sociales y me gustaría que no solamente a la gente que nos sigue en redes sociales, sino a la gente que nos está viendo, en 30 segundos, ¿qué le quieres dejar? Bien, yo creo que es un tema que se tiene que seguir debatiendo, ¿no? No meter miedo, no meter aversión a esta agenda, sino más bien discutirla desde todos los espacios. Eso ha sido lo importante para mí, ¿no? Y ahí convoco a todas las personas, familias, organizaciones que trabajemos en este tema y no dejemos que nuestro país retroceda en temas de derechos humanos, ¿no? Porque para mí, yo soy pro familia, yo creo en la familia. Yo soy pro vida, no voy a permitir que mis compañeros y compañeras estén muriendo, ¿no? Entonces, yo no doy esta posibilidad de que se autonombren como tales, sino para mí son antiderechos. Si estás en contra de los derechos de una población, entonces, ¿no? Trabajemos conjuntamente y avancemos en el tema de derechos. Y en el tema cultural, obviamente es una agenda importantísima que tal vez requeriría de un programa especial, querida Susana, para discutir sobre cuántas culturas hay en nuestro país y cuántas formas de vivir la sexualidad y las construcciones de identidades de género y autonombrarse desde sus propias sexualidades existen. Te agradezco, David, por haber venido esta noche con nosotros. ¿Agustín? Yo solamente quisiera decir que si hay algo muy importante para el ser humano es el placer. Y el placer lleva a la felicidad y la gente tiene que encontrar su forma de llegar a esa felicidad. La felicidad la vamos a tener aquí, en este mundo, no es para cuando hayamos muerto. Y hay que luchar por eso. Te agradezco mucho, Agustín, por haber venido esta noche con nosotros. Julio. Bueno, quisiera decir a la audiencia que lo que necesitamos en nuestro país es una educación sexual integral desde preescolar. En países donde se ha desarrollado una educación sexual integral desde los niveles preescolares, educación que incluye el respeto a los derechos de las minorías sexuales, se ha evidenciado varias cosas, entre las que yo resalto tres. En primer lugar, disminución de la violencia machista. En segundo lugar, disminución de embarazo adolescente. Y en tercer lugar, mayor equidad de género. Así que no debemos temer a la educación sexual integral en la escuela y más bien es algo que deberíamos apoyar. Así es, me quedo con lo último que ha dicho Julio. No temamos nuestras autoridades, quienes nos representan, no temamos, nuestros dirigentes vecinales no teman, ¿no? Este es un problema que no ha ido del señor simplemente Vera, hay asambleístas. Pareciera que porque el dirigente Vera lo apunta, ha hecho la marcha, nos hemos olvidado de las otras marchas organizadas también por asambleístas nacionales, por senadores nacionales. Es triste ver cómo alguien que representa teme e impide que un grupo de la sociedad, un grupo amplio de la sociedad, tenga derechos y sea feliz. Uno puede comprender que existen ciertos miedos, que quiere privilegiar la educación de sus hijos, pero los niños van a ser mejor educados y van a estar contentos, más contentos en la medida que no tengan miedo, en la medida que les enseñemos. Muchas gracias por haberme acompañado esta noche. Conmigo hasta el siguiente domingo. Quédese en la programación de ATV. Muy buenas noches.